agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se comía una fruta del diablo? O, How Eating a Strange Fruit Gave Me My Kirk. O su traducción al español, una fruta me dio mi peculiaridad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a ZNDRGN. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 26. Está bien, estamos aquí en Camino Ward, dijo Melissa mientras todos bajaban del tren. Ahora, antes de apresurarnos, debemos planificar con cuidado. Justo cuando decía esto, rápidamente le brotaron brazos para evitar que el giro cargara hacia adelante. Ella tiene razón. Debemos proceder con precaución, asintió Momo, no lo olvides, los villanos conocen nuestras caras ahora. Podríamos ser atacados en cualquier momento ya que estamos cerca de su base de operaciones. Esto pretende ser una operación encubierta, estuvo de acuerdo Itsuka. Pero eso significa que no podremos explorar el área adecuadamente, frunció el ceño Tenya, probablemente solo Melissa sea la desconocida aquí. Sobre eso, tengo una sugerencia, dijo Momo mientras señalaba una cadena de tiendas de descuento cercana famosa por tener una amplia variedad de artículos. 10 minutos tarde. No, eso no funcionará. Aconsejó Melissa mientras tomaba algunos artículos más, es demasiado obvio con tus elecciones. ¿No nos gustaría disfrazarnos de adultos para no destacar como niños? Preguntó Momo mientras Melissa se cambiaba de vestido con fuerza. Sí, pero no pueden ser demasiado llamativos, argumentó Melissa, ustedes aún no han tenido clases sobre esto, pero ir de incógnito no significa solo ocultar características que los hagan identificables. También tienen que ser otra cara. Entre la multitud que no llama la atención. En mi clase de apoyo, tuvimos que ayudar a crear disfraces para héroes con enormes peculiaridades de mutación para que no llamaran la atención debido a sus atributos físicos. Afortunadamente, todos ustedes no tienen tales desafíos. Sin mencionar que quieres poder moverte libremente en caso de situaciones de emergencia. Con Melissa ayudándolas a elegir su disfraz, estaban vestidos de una manera mucho más informal que los hacía parecer mayores de su verdadera edad. Se cambiaron peinados, se compraron pelucas y otros disfraces cortesía de Momo. Kirishima, buen trabajo con tu elección. Los cuernos desvían la atención de tu rostro, haciendo que la gente piense que tu peculiaridad podría estar relacionada con él. Y Ida, no seas tan rígido y fuera de lugar como si fueras un pervertido. Solo relájate de tu comportamiento habitual, felicitó e instruyó a Melissa. Mientras ultimaban todo, Shoto se volvió hacia Momo con una pregunta. Yao Yorozu, ¿no habría sido todo esto gratis si solo hubieras usado tu peculiaridad de creación? Eso va en contra de la regla. Tartamudeó Momo mientras agitaba sus manos, si tuviera que hacer cualquier cosa que quisiera con mi Kirk, entonces la circulación del dinero iría. Así es, como ciudadano de esta nación, debo aumentar el flujo de dinero en la economía. La inocente chica rica solo quería ir de compras a una tienda de descuento, se rieron la mayoría de ellos. Oye, ¿no es eso, Wa? Todos se congelaron nerviosamente, girando lentamente hacia la fuente de la voz solo para ver a Nezu, Shota y Vlad, todos en un gran televisor vistiendo trajes. Y ahora, por favor mire un clip de la conferencia de prensa de disculpas de la escuela secundaria de la UA que acaba de ocurrir, informó un periodista. Todos los que caminaban por Camino Ward se detuvieron para ver el vídeo, incluido el equipo de rescate. Se sorprendieron de que Shota, que odiaba aparecer en televisión, estuviera realmente vestida pulcramente y en una entrevista. A pesar de la disculpa pública, un periodista lanzó una pregunta capciosa que, a pesar de que Nezu respondió con calma, la audiencia miró la televisión con disgusto y desconfianza. El grupo podía sentir que el estado de ánimo se volvía cada vez más pesado a medida que la gente comenzaba a perder la fe en Wai. Y en héroes. Y no había nada que pudieran hacer. Es tan extraño, ¿no? Se burló Shigaraki mientras apagaba el televisor, ¿por qué se critica a los héroes? La forma en que manejaban las cosas estaba un poco fuera de lugar. ¿Es porque es su trabajo proteger? Todos cometemos uno o dos errores, pero yo supongo que se supone que son perfectos. Los héroes de hoy en día tienen estándares bastante estrictos, ¿no estás de acuerdo, Katsuki Bakugo?
Sentado en una silla, encadenado con esposas resistentes que sellaban sus manos, estaba Katsuki Bakugo, luciendo bastante enojado. Katsuki miró a su alrededor, contando todos los villanos en el área y anotando las posibles peculiaridades que tenían. Toda la liga de villanos estaba en el bar, mirando a Katsuki. Una vez que un héroe recibe una compensación para proteger a las personas, ya no es un héroe, comentó Spinner, esas son las enseñanzas de Stein. Un sistema que convierte la vida de las personas en dinero o gloria al que la sociedad se aferra con tanta fuerza. Los ciudadanos que prefieren culpar a los perdedores que alentarlos. Nuestra lucha es cuestionar este status quo. ¿Qué es un héroe? ¿Qué es la justicia? ¿Esta sociedad es realmente justa? Haremos que todos piensen en ello. Estamos planeando ganar. A ti también te gusta ganar, ¿no? Dijo Shigaraki arrastrando las palabras antes de mirar a Dabi. Dabi, suelta sus ataduras, ordenó Shigaraki. ¿Eh? El tipo va a pelear tan pronto como esté libre, ¿sabes? Respondió Dabi confundido. Está bien. Solo tenemos que tratarlo como a un igual ya que lo estamos explorando, respondió Shigaraki, además, debería poder darse cuenta en esta situación actual que no ganará. David pareció dudar de esa declaración, por lo que optó por la siguiente opción, pasando la tarea a otra persona. Tuice, hazlo, dijo David sin corazón mientras dejaba caer la llave en la mano de Tuice. Espera, ¿qué? Demonios, no quiero, se quejó Tuice antes de caminar lentamente hacia Katsuki. Oh, mariquita, lo haré, suspiró Himiko mientras saltaba sobre la barra, agarrando la llave antes de dirigirse hacia Katsuki, no lastimarías a una chica, ¿verdad? Soy Himiko Toga. Lentamente se inclinó hacia adelante, presionando su pecho contra el de él por un segundo, sacando la lengua mientras lamía un rasguño en la cara de Katsuki. Ella gimió al no poder sacarle sangre y contempló la posibilidad de usar su cuchillo para abrirle una herida, pero desechó ese pensamiento mientras se arrodillaba. Oh Dios, eso es para mí. Bromeó Himiko, agarrando las esposas de Katsuki como si fuera algo más. Todos los demás simplemente pusieron los ojos en blanco cuando Himiko abrió la cerradura y comenzó a desatarlo. El señor Compre se aclaró la garganta, pido disculpas por el método contundente. Pero por favor comprenda que no somos unos villanos rebeldes que cometen crímenes sin un propósito superior. No fue secuestrado por accidente. Cada uno tiene circunstancias diferentes, pero la verdad es que todos hemos sufrido. Ya sea por la gente, las reglas y los héroes que nos frenan. Tú, más que nadie, deberías entender eso. Katsuki simplemente miró su muñeca, frotándola para que la sangre fluyera antes de empujar repentinamente a Himiko a un lado. Mientras lo hacía, le susurró algo al oído antes de correr hacia Shigaraki y dispararle en la cara. Shigaraki. Gritó Tuice con preocupación mientras la mano en la cara de Shigaraki volaba. Estoy cansado de que ustedes parloteen sin cesar. Los idiotas como ustedes siempre toman mucho tiempo monologando para finalmente llegar a su punto. Básicamente, se convierte en quieres acosar a la gente, así que únete a nosotros. Solo estás perdiendo el tiempo. Quiero ganar como lo hace Olmig, sin importar lo que digan los demás, y nada de lo que hagas me hará cambiar de opinión. Debido a la explosión y la sorpresa, Tuice presionó accidentalmente el botón de encendido del control remoto para encender una vez más el televisor para la conferencia de prensa. Hablaste sobre la seguridad de los estudiantes, el Aseread, pero durante el incidente, los autorizaste a usar sus peculiaridades para pelear. ¿Cuál era tu intención detrás de esto? Preguntó otro periodista. Shota se inclinó hacia el micrófono para responder. Llegué a la conclusión de que debido a que no pudimos comprender completamente la situación, les di permiso para evitar el peor resultado posible. ¿Qué quieres decir con peor resultado posible? Gruñó el periodista. No se considera que 26 víctimas y 2 secuestrados son el peor resultado posible. El peor resultado que supuse en esta situación sería que los estudiantes perderían el control y serían asesinados, respondió Shota. Nezu asintió antes de agregar. El ataque con gas representa a la mayoría de las víctimas. Hemos determinado que fue gas para dormir de uno de los quirks del villano. Gracias a la rápida respuesta de Kendo, Ashido, Tetsu y Kirishima, no hubo heridos graves por ese ataque. Además, estamos brindando atención mental a los estudiantes y, por el momento, ninguno presenta ningún trauma psicológico grave. El periodista frunció el ceño antes de levantar la barbilla desafiante. ¿Estás diciendo que fue un punto brillante en esta tragedia?
Creemos que el peor resultado es aquel que habría infringido el futuro, respondió Nezu con calma. ¿Puedes decir lo mismo de los dos estudiantes secuestrados, Katsuki Bakugo y Midoriya Izuku? Preguntó el reportero, aprovechando una oportunidad que vio. Ambos se inscribieron en la preparatoria UA con excelentes calificaciones, ambos quedaron en primer y segundo lugar para el festival deportivo. Además, durante el incidente con el villano de lodo en la escuela secundaria, Bakugo resistió a los poderosos. El villano solo muestra lo tenaz y heroico que puede ser, mientras que Midoriya logró lograr algo que los héroes de turno no pudieron hacer y no solo salvar a Bakugo, sino también derrotar al villano Sludge. Por otro lado, la violencia que Bakugo exhibió en la final y su actitud en la ceremonia de premiación reveló que no siempre es mentalmente estable. En cuanto a Midoriya, aunque no ha demostrado tales cosas, seguramente debe estar hirviendo de resentimiento cuando la entrevista de Endeavor vació su victoria. No solo eso, él estaba culpable de vigilantismo a una edad tan temprana. ¿Qué pasa si los villanos los secuestraron por eso y los están atrayendo por el camino del mal con palabras engañosas? ¿Qué evidencia tienes para decir que tienen un futuro? Si bien Vlad hizo una mueca por lo agresivo que estaba siendo el reportero, le preocupaba que Shota cayera en la trampa del reportero, sabiendo cuánto odiaba a los medios. Dicho reportero levantó una ceja cuando Shota de repente se levantó, pensando que le sacaría algo, tal vez incluso deshonrarlo y elevar su historia. A los medios les encantaba deshonrar a los héroes, y el periodista tuvo su oportunidad hasta que Shota se inclinó tranquilamente. Como educador, asumo toda la responsabilidad por el comportamiento violento de Katsuki Bakugo. Sin embargo, sus acciones en el festival deportivo se derivan de lo que él considera fuerza ideal. Se está esforzando más que nadie en la búsqueda de convertirse en un héroe superior. Si los villanos pensaron que tenían tal oportunidad para explotar, entonces creo que están muy equivocados. Lo mismo ocurre con Izuku Midoriya. Él también persigue convertirse en un héroe con la misma intensidad y nunca se dejará atraer por el camino de la villanía. La entrevista nunca sacudió a Midoriya, solo lo hizo más fuerte. Te garantizo que ambos nunca se convertirán en villanos. Los periodistas quedaron desconcertados por los elogios que estaba dando Shota. De todos sus años como profesor, Shota rara vez elogió a alguno de sus alumnos, especialmente en público. Aún así, el periodista recuperó el rumbo y frunció el ceño. Eso no es evidencia, solo una mera base de tus emociones. Te pregunto si tienes un plan en marcha. No nos quedamos de brazos cruzados, respondió Nezu, respondiendo a la pregunta, actualmente estamos investigando junto con la policía. Definitivamente recuperaremos a nuestros estudiantes. Katsuki sonrió ante esa declaración, ¿escuchaste eso? No hay manera de que me una a ustedes. Deku es tan terco como yo cuando se trata de querer ser un héroe. No lo veo aquí, te lo apuesto. Lo intenté y fracasé. Dentro de la mente de Katsuki, ya estaba compartimentando toda la información que recibía. Sabía que el ataque estaba organizado para secuestrarlo a él y a Izuku, e incluso le dijo lo que querían de él. Lo que significa que era una persona importante para ellos y no intentarían matarlo si comenzaba a atacar. Tenía posibilidades de escapar si podía eliminar a 2 o 3 de ellos en el proceso. Sin mencionar que técnicamente tenía autorización para usar su Kirk. Nunca escuchó un retiro de esa orden, y todo esto también fue en defensa propia. Mientras los otros villanos discutían qué hacer con Katsuki, la mente de Shigaraki estaba atrapada en algo además del hecho de que la mano de su padre estaba en el suelo. Solo había ordenado que secuestraran a Katsuki y, sin embargo, los medios de comunicación decían que faltaban 2 estudiantes. Lo que significa que Compress se había llevado a 2 estudiantes, uno de los cuales estaba más en su lista de asesinatos que en su lista de captura. Compress, ¿dónde está el otro chico? Preguntó Shigaraki lenta pero seguramente mientras se volvía hacia él, quiero matarlo. No recuerdo haber ordenado que lo secuestraran, pero si está aquí, entonces lo quiero muerto. No lo tengo, respondió Compress, dando un ligero paso atrás, me dijeron que el objetivo principal eran estos 2 chicos. ¿Y quién dijo eso? Cuestionó Shigaraki, sus manos temblando mientras daba un paso más hacia Compress. De repente, el televisor crujió antes de cambiar a una pantalla con las palabras solo sonido apareciendo delante de la pantalla. Fui yo quien ordenó agregarlo a la lista de captura, dijo All for One desde el monitor. La voz le dio escalofríos a Katsuki, pero permaneció en silencio para ver qué información podía obtener. Hice que Kurohiri me lo transportara por razones personales, continuó All for One.
No solo estaba interesado en su peculiaridad, sino que hay algo más que deseo ver. Prometo que te lo contaré a su debido tiempo, pero simplemente deseo ver si se le puede persuadir para que se una a usted. Su intelecto será útil, pero si no coopera, entonces será tratado de la manera adecuada. Jeje, tomando su peculiaridad y destruyendo su sueño, y entregándoselo a otra persona por nuestra causa, se rió Shigaraki mientras se volvía hacia Katsuki. All for One permaneció en silencio, sin molestarse en añadir nada a eso. La mente de Katsuki, por otro lado, rápidamente repasó todo lo que había escuchado. Tomando peculiaridades. El hecho de que el trabajo manual reciba órdenes de otra persona significa que ese tipo es el verdadero jefe. Nunca he oído hablar de robos de peculiaridades, pero el tipo probablemente mató a sus víctimas o las transformó en otra cosa. Por lo que sugiere el trabajo manual, también es posible dar peculiaridades. Seguramente Deku no tuvo una peculiaridad hasta el 2º grado, y sé que no es un tardío como dice. ¿Eso significa que obtuvo su don de alguien? Y lo mismo con esa superfuerza también. Katsuki dejó de lado los pensamientos posteriores mientras se concentraba en la parte importante, tratando de alejarse de aquel lugar. Está bien, Sensei, asintió Shigaraki mientras se giraba hacia Katsuki una vez más, tomando la mano del suelo y poniéndola de nuevo en su cara. Esta es mi pieza valiosa. Esperaba que hubieras escuchado lo que tenía que decir. Y llegar a un acuerdo. Katsuki frunció el ceño ante ese pensamiento, recordando la conferencia de Gran Torino cuando hizo su pasantía con él. Cuidado con lo que haces con tus acciones. Si eres demasiado descarado, entonces no eres mejor que un villano. Ahora esquiva, mocoso. Diablos, no, frunció el ceño Katsuki sin dudarlo. Shigaraki suspiró, entonces no tengo otra opción. Los héroes dijeron que continúan su investigación sobre nosotros, así que no tenemos tiempo para hablar tranquilamente. Sensei, préstame tu poder. All for One sonrió ante la decisión de Shigaraki, feliz de estar pensando en su plan y pidiendo ayuda en el momento adecuado. All for One luego dirigió su atención hacia otro monitor, donde estaba Izuku. Aunque no podía ver, podía sentir que Izuku todavía estaba dentro, esperando y sin intentar escapar todavía. Aunque le desconcertó que Izuku no lo hubiera intentado, lo atribuyó a nerviosismo, miedo o que sus palabras lo habían atravesado. Kurohiri, compres, haz que se duerma de nuevo, ordenó Shigaraki. No puedo creer que sepa tan mal escuchar, suspiró Compres mientras se encogía de hombros, estoy casi impresionado. Si quieres que te escuche, entonces arrodíllate y muere. Ladeó Katsuki desafiante, mientras pensaba en una manera de escapar. No podía arriesgarse a usar su máxima potencia de fuego, ya que Kurohiri todavía estaba allí. Había oído hablar de su portal que revertía el propio ataque de 13 contra ella y concluyó que podía hacer lo mismo aquí. Sin embargo, antes de que alguien pudiera hacer algo, todos se congelaron cuando escucharon que alguien llamaba a la puerta detrás de Katsuki. Hola, soy Pizza, la de la tienda Camino. Tengo entrega de pizza para 2 pizzas grandes con queso extra, pepperoni y una porción saludable, Smash. All Might atravesó la pared que daba al exterior, sorprendiendo a los distraídos villanos. Aunque estaba sorprendido, Kurohiri estaba secretamente feliz de que All Might no hubiera pasado por el otro lado de la barra a donde estaban todas sus valiosas bebidas. Kurohiri, puerta. Ordenó Shigaraki. Kurohiri asintió mientras la niebla alrededor de su cuerpo comenzaba a expandirse. Prisión de cadena lacada de unión preventiva. Kamui Watch de repente siguió a través del agujero que hizo All Might, su Kirk rápidamente los unió a todos. Kurohiri no pudo expandir su niebla debido a la madera que constreñía su cuerpo. ¿Madera? ¿En serio? Se burló Davi cuando un fuego azul comenzó a chispear alrededor de su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera liberarse, Gran Torino entró y pateó a Davi en la cabeza, dejándolo inconsciente al instante. No seas tan impaciente. Lo mejor para ti es quedarte quieto, sermoneó Gran Torino mientras se detenía. Como se esperaba de uno de los nuevos héroes en ascenso, Kamui Wars. Además del veterano experimentado que se mueve más rápido de lo que el ojo puede ver, Gran Torino. Ya no puedes huir, Liga de Villanos. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Sonrió All Might cuando el polvo comenzó a asentarse. Los villanos se sorprendieron de que los héroes ya estuvieran aquí, especialmente porque la conferencia de prensa con Ua acababa de terminar hace unos minutos. No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que todo había sido planeado de antemano.
Cuando uno prioriza la ofensiva, como resultado uno descuida más la defensa, comentó el héroe número 5, Edgesot, cuando de repente apareció por la puerta antes de abrirla para revelar equipos SWAT completamente armados. Afuera, estáis todos rodeados de héroes hábiles, como Endeavour y la policía. Afuera, Endeavour se quejaba de por qué estaba de servicio en el perímetro. Aunque se molestó un poco menos cuando Tsukauchi le dijo que lo necesitaban en caso de que los villanos lograran escapar, todavía estaba enojado. All-Might escaneó rápidamente el área, frunciendo levemente el ceño por dentro porque no vio a Izuku. Aún así, si no estuviera aquí, lo más probable es que estuviera en el otro lugar al que ya habían enviado héroes y otros miembros de SWAT. Rápidamente enmascarando su disgusto, All-Might se volvió hacia Katsuki. Estoy seguro de que estabas asustado, pero hiciste un excelente trabajo. Felicito All-Might, todo estará bien ahora, joven. N no estaba asustado. Ni siquiera cerca. Ladeó Katsuki desafiante, aunque Deku no está aquí. Sin embargo, el villano mencionó que estaba en un lugar diferente. ¿Dónde está Deku? Exigió Kamui Watts, mirando a Shigaraki. Shigaraki ignoró a Kamui Watts, mirando a All-Might con odio. Entonces, después de todos los problemas por los que pasé para prepararme para esto, ¿por qué diablos está aquí el último jefe? Escupió Shigaraki, mirando a su alrededor al ver que todos habían sido inmovilizados y escapar era casi imposible. Bueno, entonces, aquí hay una sorpresa. ¿No somos los únicos aquí? Eso también se puede aplicar a nosotros. Kurohiri, trae como tantos como puedas por aquí. Shigaraki esperó un momento antes de darse cuenta de que los gnomos que habían planeado no aparecían. Lo siento Shigaraki Tomura, pero los gnomos que deberían estar en el lugar designado, no están allí. Todavía estás demasiado verde, explicó All-Might mientras pasaba su brazo alrededor de Katsuki. Liga de villanos, has subestimado todo demasiado, desde el alma de este chico, hasta la diligencia de la investigación de los policías, y finalmente nuestro enojo. No más juegos aquí, esto termina ahora, Shigaraki Tomura. Mientras Spinner y algunos otros se sentían intimidados por All-Might, Shigaraki continuó mirándolo con ira. Termina aquí. No bromees conmigo, solo hemos comenzado. Justicia. Paz. Has creado una sociedad tan basura al elevar ideales tan ridículos. Por eso te apunté. Es por eso que reuní gente para mi causa. ¿Crees que este es el final? Entonces has perdido. Kurohiri. Gritó Shigaraki con ira en su voz. Sin embargo, antes de que Kurohiri pudiera hacer algo, Edgesot lo dejó inconsciente al insertarse en Kurohiri y dañar un poco el interior de su cuerpo. Gran Torino resopló antes de decirles que se quedarán quietos y al mismo tiempo enumeró todos sus nombres reales gracias al equipo de investigación de la policía, para que no pudieran esconderse por mucho más tiempo. Cuando Gran Torino le preguntó a Shigaraki dónde se escondía el jefe, Shigaraki tuvo un flashback de cuando era un niño. Donde yacía en un callejón sin nadie que lo ayudara hasta que All for One extendió su mano para salvarlo, quien le mostró la fea verdad de este mundo. Mierda, no así, desaparecer, desaparecer. Murmuró Shigaraki, su tono se volvió más oscuro y más fuerte. ¿Dónde están Izuku Midoriya y tu jefe? Gritó All-Might. Te odio. Gritó Shigaraki. Justo en ese momento, portales grises que parecían tener una consistencia líquida aparecieron de repente junto a Shigaraki. Un segundo después, Nomu salió de los portales, y de repente aparecieron aún más portales por toda la barra. ¿Nomus? ¿De dónde vienen? Jadeó Kamui Watts, aunque manteniendo un firme control sobre todos los villanos. Se dio cuenta de que todos los villanos también parecían sorprendidos por la repentina aparición del Nomus. Edgesot, ¿qué pasa con Kurohiri? Gritó Gran Torino, preocupado de que este fuera su trabajo. Aún está inconsciente, informó Edgesot confundido, él no es la causa de estos portales. Kamui Watts. No los dejes ir por ningún motivo. Ordenó All-Might, su mano todavía firmemente agarrada al hombro de Katsuki. Un segundo después, Katsuki sintió que algo brotaba con fuerza de su garganta, arrojando un líquido gris que de repente comenzó a envolverlo. ¿Qué diablos es esto? Tosió Katsuki mientras sentía que se hundía en el agua. Bakugo Shonen. Gritó All-Might mientras intentaba agarrar a Katsuki para evitar que lo que fuera se lo llevara, pero ya era demasiado tarde. Katsuki desapareció cuando el líquido gris salpicó el brazo de All-Might. No. Gritó All-Might enojado por este repentino fracaso. Endeavour, necesitamos refuerzos.
Gritó Kamui Watts, mirando hacia atrás solo para ver que Endeavor y la fuerza policial que habían traído estaban siendo atacados por gnomos deformándose a través del líquido gris. Tsukauchi. Amplíe la zona de evacuación. Advirtió Endeavor. Vienen del otro escondite, murmuró Tsukauchi mientras ordenaba a los policías y héroes que trabajaban en la patrulla fronteriza expandir la zona de evacuación, pero ese lugar debería haber sido cerrado. Adelante, Besgeanist, ¿qué está pasando? Allí. Al no recibir respuesta, su rostro comenzó a palidecer ante lo que pudo haber sucedido. Habilidad de deformación, ya no deberían tener esa opción, y su respaldo llegó demasiado rápido. Es él. Gruñó Olmigt. Momentos después, todos los villanos comenzaron a vomitar el mismo líquido que se llevó a Katsuki. Incluso los inconscientes escupían el líquido. Kamui Wood inmediatamente apretó con más fuerza al villano hasta el punto de romperle algunas costillas, pero fue inútil. Podía sentir cómo se alejaban. No, no lo harás. Me llevarás contigo. Gritó Olmigt mientras intentaba agarrar a Shigaraki, esperando que lo arrastraran. Lamentablemente, la deformación era específica del objetivo, por lo que Shigaraki desapareció dentro del alcance de Kamui Wood. Unos minutos antes, el grupo de rescate de estudiantes de la UA llegó a la ubicación del rastreador de Momo y se paró justo afuera mientras se reunía alrededor de una máquina expendedora para no parecer demasiado sospechoso. No hay reacción a pesar de que nos hemos acercado tanto, murmuró Momo mientras Itsuka le pasaba una bebida. Tampoco hay luces encendidas. Parece bastante vacío, asintió Eijiro. Para esconder un árbol, usa un bosque, recitó Shoto, parece que se están escondiendo en un almacén abandonado para disfrazar su escondite. Probablemente no usan la puerta principal, teorizó Melissa. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó Ochako. La maleza frente a la puerta. Es demasiado espesa, lo que significa que la puerta no se usa con frecuencia, en todo caso, explicó Melissa. Deberíamos seguir moviéndonos, sugirió Itsuka, no podemos simplemente quedarnos aquí. Tampoco podemos hacer nada que nos haga destacar. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Momo. Miraron a su alrededor hasta que notaron un estrecho espacio entre la pared exterior del edificio. Aprovechando esta oportunidad, decidieron investigar la zona trasera del edificio. Es un poco estrecho, refunfuñó Momo, siento que me voy a quedar atrapado aquí. Yo también, asintió Melissa. No estoy teniendo muchos problemas, pero es incómodo, añadió Itsuka. Lo que dijo Itsuka, estuvo de acuerdo Ochako. Los chicos permanecieron en silencio, absteniéndose de comentar. La razón por la que no tuvieron ningún problema fue porque bueno, eran hombres y no tenían depósitos de grasa ubicados en la parte superior del cuerpo. Mira allá. Susurró Tenya, señalando una ventana con barrotes, quizás podamos alcanzar el interior allí. ¿Podremos ver algo en esta oscuridad? Preguntó Shoto. Puedo hacernos un visor de visión nocturna, sugirió Momo, pero Eijiro negó con la cabeza. No es necesario, traje uno conmigo, dijo Eijiro mientras sacaba unos binoculares de visión nocturna, pensé que los necesitaríamos para esta misión, especialmente si estamos siendo encubiertos. ¿No son esos realmente caros? Susurró Ochako, consideré ponérmelo en mi casco, pero el costo estaba fuera de mi presupuesto. El precio no importa para esto, respondió Eijiro, lo único que importa es salvarlos. Entonces mira adentro. Ida o yo podemos levantarte, sugirió Shoto. No es necesario, solo pásamelos, susurró Melissa rápidamente, si queremos hacer una escapada rápida, entonces será más fácil si lo hago yo. Sin saber a dónde iba con eso, pero confiando en ella, Eijiro le pasó el telescopio a Melissa. Melissa le entregó el visor a Momo por un segundo antes de cerrar los ojos y cruzar los brazos sobre el pecho. Segundos después, unas manos comenzaron a florecer sobre ella hacia la ventana. Momo le pasó la mira a Ochako, quien rápidamente usó su don para hacerla flotar hacia las manos de Melissa. Las manos de Melissa agarraron el visor y rápidamente lo pasaron hacia arriba hasta llegar a la ventana. Una vez que dos manos agarraron los lados del visor, otros dos brazos surgieron desde abajo, doblando los codos para que la palma de las manos quedara en el ocular. En un instante, Melissa hizo aparecer un ojo en cada palma para poder mirar a través de los oculares. Te estás volviendo muy bueno usando tu don, felicitó Itsuka.
Mucha práctica, y como solo estoy haciendo reconocimiento, es mucho más fácil de hacer que tratar de luchar contra él, respondió Melissa. Ahora veamos aquí, está un poco sucio aquí, pero... Melissa casi dejó escapar un grito de miedo cuando de repente abrió los ojos y casi dejó caer el visor. ¿Qué viste?, preguntó Momo, tratando de calmar a Melissa. En la esquina izquierda, vi cuerpos dentro de tanques con sus cerebros expuestos. ¿Qué diablos son esas cosas? ¿Eran personas? Es como ver una película de terror con un científico loco. Jadeó Melissa. Eijiro inmediatamente logró subirse a los hombros de Tenya, quitando los binoculares de las manos de Melissa para echar un vistazo él mismo. Mierda, esos son Nomus. Eijiro palideció, recordando que el primer Nomu que conoció le había roto los huesos de los brazos y se había fracturado las costillas. Entonces escuchó algo y rápidamente miró hacia la derecha antes de darse cuenta de qué era. Mira allá, dijo Eijiro, señalando rápidamente hacia la fuente. Los demás lo hicieron a tiempo para ver una camioneta levantada por un pie gigante, como si fuera un zapato para dicho pie. Prepárense, advirtió Itsuka mientras agrandaba sus manos para aumentar su peso. Mientras los demás lo hacían rápidamente, la persona que tenía un pie en la camioneta no era otra que Mt. Lady en su forma gigante. Mostrando su flexibilidad, levantó su pie cubierto de camión hasta su cabeza en una impresionante división frontal sin ninguna ayuda antes de golpear su pie contra el edificio con todas sus fuerzas. La onda expansiva resultante casi hace volar a los estudiantes, aunque algunos de sus disfraces no sobrevivieron. En cuestión de segundos, los héroes asignados al área entraron corriendo y contuvieron a los Nomu, alejándolos de su ubicación fija e incapacitándolos. Vaya, incluso el héroe número 4, Besgeanist, está aquí. Observó Momo mientras lograba levantarse hasta la pared con la ayuda de Ochako. Se dio cuenta de que el Nomu al que Yosetsu había fusionado su rastreador ahora estaba cautivo por Mt. Lady, quien se quejaba del trabajo. No lo pienses demasiado, recién llegado, sermoneó Besgeanist, la dificultad y la importancia son dos cosas diferentes. Riot Squad, prepara a las doncellas. Podría haber más, así que mantente en guardia. Sí, señor, asintió el escuadrón antidisturbios mientras iban a buscar algunas doncellas de hierro. Ragdoll. Vamos, respóndeme, dijo Tiger cuando encontró a Ragdoll tirado en una mesa. Afortunadamente no había sido arrastrado por el viento. Rápidamente tomó una manta de repuesto para envolver su cuerpo desnudo, inspeccionando si había alguna herida. No encontró ninguno, pero se preguntó por qué ella no respondía en absoluto. Sin mencionar la cantidad de sangre que se encontró en el campo de entrenamiento y que se confirmó que era de ella. ¿Ese es tu compañero de equipo?, preguntó Ganorka, el héroe número 10, parece que todavía respira. Sí, pero su condición, se preocupó Tiger, ella no responde en absoluto a pesar de que tiene los ojos abiertos. ¿Qué te hicieron? Mientras tanto, Tenya daba un gran suspiro de alivio porque los héroes habían llegado. Al escuchar a Mt. Lady hablar sobre All Might en otro lugar de incursión, concluyeron que All Might probablemente estaba con Izuku y Katsuki, rescatándolos en este momento. Si All Might está ahí, entonces hay aún más razones para estar tranquilos ahora, dijo Momo con un suspiro de alivio y el peso en su corazón se elevó. Seguramente All Might se aseguraría de que Izuku estuviera a salvo. Las otras chicas pensaron lo mismo y todas comenzaron a irse rápidamente. Antes de que pudieran hacerlo, Shoto se detuvo, causando que todos se detuvieran confundidos. En cuanto a por qué Shoto se detuvo, sintió que algo cambiaba en el aire. Algo peligroso se avecinaba y sus instintos le gritaban que se escondiera. Lo siento, Tiger, el Kir de Ragdoll era demasiado bueno para dejarlo pasar. Con esta oportunidad perfecta, ¿cómo no podría aprovecharla? Sonó una voz. Los héroes inmediatamente se dirigieron a la fuente, incapaces de ver quién era. Detente ahí. ¿Estás con la Liga de Villanos?, ordenó Ganorka. Después de que mi cuerpo se convirtió en esto, agoté mucho de lo que tenía en stock para sobrevivir. Ha pasado mucho tiempo desde que pude abastecerme, se rió la voz. Congélate. No te muevas, advirtió Ganorka cuando la fuente de la voz salió de las sombras para revelar a All for One vistiendo su inmaculado traje oscuro con una máscara de gas azul marino con forma de calavera con tubos que conectaban la parte delantera y trasera con un sistema de soporte vital alrededor de su cuello.
Al instante, Besgeanist envolvió a All for One completamente en sus hilos desde el cuello hacia abajo. Besgeanist, ¿no es un poco imprudente? ¿Y si es un civil? Preguntó Mount Lady con preocupación. Piensa en la situación, gruñó Besgeanist, ese momento de vacilación podría decidir la pelea. No podemos permitir que estos villanos intenten nada. All for One simplemente sonrió cuando su brazo derecho se hinchó repentinamente, lo que hizo que Besgeanist retrocediera ante la repentina expansión. Sus ojos se abrieron de par en par al saber lo que iba a pasar a continuación y rápidamente tomó una decisión rápida. En lugar de intentar contener aún más al villano, tiró del hilo de sus compañeros héroes, arrojándolos hacia atrás mientras All for One levantaba su brazo derecho hacia ellos y disparaba una onda de choque. La explosión resultante no solo hizo retroceder a los héroes sino también al apoyo policial y a los civiles que podrían haber estado en el área. Afortunadamente para los estudiantes de la UA, la explosión no los afectó físicamente. Sin embargo, mentalmente estaban aterrorizados. Ni siquiera podían moverse por miedo. Todo lo que pudieron ver fue su propia muerte. Como era de esperar del héroe número 4, Besgeanist, aplaudió All for One mientras flotaba lentamente hacia abajo. Pensé que había dejado boquiabiertos a todos, pero para mi sorpresa, ninguno de ellos excepto tú está gravemente herido. Para poder manipular la ropa de todos y apartarla en un instante. Esa rápida toma de decisiones y esa habilidad ante el peligro significan que tienes nervios de acero. Besgeanist, el único héroe consciente en ese momento, respiró profundamente al recordar la reunión antes del ataque. Los supervisores de la policía les habían advertido a todos sobre un villano que era tan fuerte como Olmig, pero él lo había tomado con una pizca de duda. Después de todo, ¿quién podría ser tan fuerte como Olmig? Pero ahora podía ver que la advertencia de la policía tenía fundamento. Querían capturar a Shigaraki y a los demás antes de acercarse al líder, pero parecía que su plan se había ido por la ventana. ¿Y qué? Gimió Besgeanist mientras manipulaba sus hilos para ayudarlo a levantarse. Un héroe superior no usa eso como excusa para fallar. Besgeanist disparó sus fibras en un ataque desesperado, pero All for One simplemente sonrió mientras levantaba su mano una vez más, apuntando al abdomen de Besgeanist. Sin embargo, justo antes de disparar una onda de choque enfocada, algo lo golpeó por detrás. El objeto lo golpeó en la región superior, lo que lo obligó a inclinarse y apuntar más abajo cuando disparó. El disparo terminó estrellándose contra los ataques de Besgeanist, creando un cráter frente a Besgeanist mientras que la onda de choque resultante lo envió volando hacia atrás inconsciente. Oh, pensar que alguien todavía estaba consciente y era capaz de frustrar mi ataque, tarareó All for One, pero claro, podría ser alguien que, para empezar, no estaba dentro del radio de la explosión. All for One se volvió hacia la fuente del ataque antes de darse cuenta de que lo que acababa de golpearlo era una puerta de metal. Uno que se suponía que retendría a cierta persona por un tiempo. Impresionante. Poder levantar la puerta y lanzarla sin ninguna mejora peculiar. Parece que tienes una base mucho más sólida de lo que pensaba, complementó All for One antes de disparar otra pequeña onda de choque. Izuku salió corriendo de la sombra y saltó, esquivando apenas el golpe antes de usar la réplica para impulsarse sobre él antes de aterrizar en el suelo lleno de cráteres, aunque todavía llevaba las esposas resistentes. Izuku /Midoriya /Aleku. Pensaron los estudiantes de la UA al ver a Izuku, dando un pequeño suspiro de alivio porque parecía estar bien. A pesar de querer gritarle, todavía estaban congelados por el miedo de All for One. ¿Cómo escapaste? La puerta debería haberte retenido firmemente. A menos que el ataque anterior de la heroína aflojara las paredes en las que estaban las bisagras, podrías quitarlas. Sí, eso tendría más sentido, considerando la estructura de este edificio es bastante antiguo, tarareaba All for One. Izuku no se molestó en corregirlo, ya que en realidad había usado One for All para arrancar la puerta. Gracias a la bendición de su fruta del diablo y Kirk, los inhibidores de peculiaridades en realidad fueron inútiles para él. No es que fuera a anunciarlo en voz alta. ¿Has tomado tu decisión? Seguramente puedes ver cuánto puedes ganar estando conmigo, preguntó All for One, poder, riqueza, fama. Todo lo que puedo concederte fácilmente. Antes de que Izuku pudiera siquiera responder, un lodo gris apareció de repente a su lado, que luego depositó a Katsuki justo a su lado. Mierda, esa cosa apesta, amordazó Katsuki antes de darse cuenta de dónde estaba.
Disculpas, Katsuki Bakugo, dijo All for One, lo que provocó que Katsuki le lanzara una mirada furiosa al hombre antes de mirar a Izuku, sus ojos preguntando mentalmente qué diablos estaba pasando. Cuando los otros villanos comenzaron a atravesar, los ojos de Izuku se dirigieron a All for One, luego a Shigaraki y los demás antes de volver a mirar a Katsuki. Katsuki comprendió de inmediato que All for One era el gran jefe de la Liga de Villanos. Has vuelto a fallar, Tomura. Pero no te desanimes, ya que puedes volver a intentarlo. Por eso traje a tus asociados contigo. Incluso al niño también, ya que lo considerabas una pieza importante en tu tablero de juego. Vuelve a intentarlo cuantas veces quieras. Por eso estoy aquí, para brindarte ayuda. Todo esto es para ti. Mi única petición es que convenzas a este otro chico para que te ayude. Te será de gran utilidad. Pero si él se niega hasta el punto que no puedas contenerte, eres libre de hacer lo que desees. Izuku y Katsuki dieron un paso atrás, sus espaldas inmediatamente presionadas una contra la otra. ¿Qué pasa con las esposas? Preguntó Katsuki con un grudido. Bandas inhibidoras de peculiaridades para contenerme, respondió Izuku. All for One simplemente le dio una mirada a Izuku antes de sacar un pequeño control remoto y presionar un botón. Inmediatamente, las bandas en la muñeca de Izuku comenzaron a vibrar un poco antes de juntar con fuerza sus muñecas para sujetarlo y limitar su movimiento. Así que estás aquí, después de todo, ¿no? Proclamó All for One, asustando a Momo y los demás, pensando que habían sido descubiertos. Un segundo después, tuvieron su respuesta cuando All Might se estrelló contra él. Haré que lo devuelvas todo, All for One. Gritó All Might mientras sus dos puños chocaban contra el agarre de All for One. ¿Has venido a intentar matarme de nuevo, All Might? Respondió All for One mientras los dos titanes estaban paralizados, el choque creó ráfagas de viento que arrastraron a todos a su alrededor. Llegas bastante tarde, comentó All for One mientras el polvo comenzaba a desvanecerse lentamente, sacudiendo un poco su muñeca, son solo un poco más de 5 kilómetros desde la barra hasta aquí. Pasaron fácilmente 30 segundos después de que envié el Nomu para que llegues. Te has vuelto más débil, All Might. ¿Qué pasa contigo? Gruñó All Might, ¿qué pasa con la máscara industrial que llevas? ¿No te estás esforzando demasiado? Este tipo es el verdadero negocio. Es capaz de contener el ataque de All Might con sus propias manos, pensó Katsuki. All Might, tengan cuidado. Tragó Izuku, sabiendo que tenía un límite de tiempo. No cometeré el mismo error que cometí hace 6 años, declaró All Might mientras saltaba sobre sus pies para calentarse, All for One. Recuperaré a los jóvenes Bakugo y Midoriya. Y esta vez, seguro que te meteré en prisión, junto con la liga de villanos que controlas. Hay mucho que hacer. Será difícil para los dos. All for One se rió entre dientes mientras levantaba la mano, con los músculos abultados en el brazo antes de disparar otra onda de choque contra el golpe de All Might. El resultado terminó empujando a All Might hacia atrás a través de varios edificios. Cañón de aire, miembros elásticos, potenciador cinético multiplicado por 4, potenciador de fuerza multiplicado por 3. Esta combinación es bastante divertida, reflexionó All for One para sí mismo, tal vez intente agregar algunos tipos de potenciadores más. All Might. Gritaron Izuku y Katsuki preocupados mientras Melissa tuvo que mantener la boca cerrada para evitar revelar su ubicación. Viendo que había creado un poco de espacio para respirar, All for One inmediatamente usó otro Kirk, Rivet Star, para generar y disparar zarcillos negros con líneas rojas prominentes desde sus dedos hacia Kurohiri. Al apuñalarlo, usó otro Kirk, activación de Kirk forzada, para que Kurohiri creara un portal para que los demás escaparan, mientras explicaba en qué se diferenciaban su deformación y la de Kurohiri. Ahora ve. Pidió All for One. Sensei, susurró Shigaraki antes de que algo explotara en la distancia. Un segundo después, All Might se lanzaba hacia All for One una vez más. Sigue pensando siempre, Tomura. Aún te queda mucho por crecer. Dijo All for One mientras comenzaba a flotar en el aire para interceptar a All Might. Vamos, Shigaraki. Gritó el señor Compres mientras comprimía a Arabi en una cánica, coge las piezas y vete mientras el jefe retiene a All Might. Cuando la liga de villanos comenzó a rodear a Izuku y Katsuki, los dos se pararon espalda con espalda. ¿Cuál es el plan? Gruñó Katsuki. Necesitamos escapar. Ahora mismo, All Might tiene que limitar su fuerza para no quedar atrapados en el fuego cruzado.
En resumen, golpéalos y luego corre, concluyó Izuku. Eso es algo que puedo respaldar. Sonrió Katsuki, ¿crees que todavía puedes luchar? Rekai te pateó el trasero con las manos atadas a la espalda. ¿Qué te hace pensar que no aprendí de eso? Gruñó Izuku. Corrió hacia adelante Twice, cortando con su cinta métrica afilada, solo para que Izuku lo bloqueara con sus esposas antes de patearlo. Jin saltó hacia atrás, esquivándolo por poco mientras Himiko atacaba con sus cuchillos. Izuku rápidamente retrocedió, permitiendo que Katsuki diera un paso adelante y soltara una ráfaga frente a ella para empujarla hacia atrás. Mientras lo hacía, la mano de Katsuki rápidamente agarró un cuchillo que Himiko había dejado caer. El señor Compres corrió hacia adelante, con la esperanza de golpear a Katsuki y comprimirlo hasta convertirlo en una canica mientras estaba distraído. Sus dedos se estaban cerrando rápidamente sobre la espalda de Katsuki, y el propio Katsuki no pareció darse cuenta. Entendido. Gritó el señor Compres antes de sentir el talón de Izuku golpear su muñeca con una patada giratoria. El señor Compres gritó de dolor mientras tropezaba, pero antes de que pudiera reaccionar, vio que Katsuki ya se llevaba la mano a la cara. Morir. Gritó Katsuki mientras soltaba una explosión que lo derribó hacia atrás. Spinner dejó escapar un grito de batalla mientras intentaba atacar a Katsuki con un poste de metal que encontró, solo para recibir una patada en la cara de Izuku. Solo hay dos de ellos, y uno de ellos todavía está inmovilizado. ¿Cómo es tan difícil capturarlos? Gritó Magne mientras intentaba golpear a Izuku, solo para esquivarlo rápidamente cuando Katsuki lanzó una explosión para cubrir a Izuku, todo mientras esquivaba las dagas que Himiko le arrojaba con su propia daga. HMPH, los subestimas. All Might se rió mientras él y All For One se enfrentaban una vez más. A este paso, Bakugo y Midori ya terminarán capturando tu pequeña liga. ¿Subestimas a Shigaraki?, respondió All For One, sin mencionar que puedo decir que estás nervioso. All Might gruñó ante esto. A decir verdad, quería desconectarse y rescatar a Katsuki e Izuku, pero sabía que All For One no se lo permitiría. De vuelta en el callejón, todos los estudiantes estaban pensando en una forma de salvar a los dos niños. Todos sabían que si podían rescatarlos, All Might podría usar todo su poder. Sin embargo, a ninguno de ellos se le permitió pelear. Piensa. ¿Cómo lo haría Deku? Pensó Chaco hasta que recordó a All Might bajando del cielo para sorprenderlos. Lo tengo. Susurró Chaco, haciendo que los demás se volvieran hacia ella. Podemos salvarlos sin luchar. Con la ayuda de Momo y Melissa, afinaron el plan de Ochako hasta que estuvieron listos. Eijiro, Tenya y Ochako se agruparon, con Eijiro en el medio. En la cintura de Ochako y Tenya había pequeños botes que Melissa hizo que Momo creara. Eijiro se ofreció como voluntario para llamar a Katsuki, considerando que era el único que era relativamente cercano a él como amigo. Con un movimiento de cabeza, Ochako aligeró todo su peso mientras Tenya pateaba la pared mientras usaba su característico Recipro Burst para acelerar. El trío atravesó la pared con el Kirk de Eijiro actuando como ariete. Justo cuando la pared se rompió, Shoto inmediatamente creó una enorme losa de hielo con un camino que disparó al trío hacia el cielo. Los villanos todavía estaban demasiado sorprendidos por el repentino bloque de hielo que no notaron al trío en el cielo, ni a los objetos que caían de Ochako y Tenya. All For One intentó detenerlos, solo para recibir un revés de All Might contra un edificio. Kirishima miró a Katsuki antes de extender su brazo hacia Katsuki. Venir. El tiempo pareció ralentizarse cuando Shigaraki corrió hacia Katsuki, con la esperanza de agarrar su muñeca. Incluso si su pieza perdía un brazo, era mejor que perderlo ante los héroes. Katsuki miró hacia arriba por un segundo antes de agarrar repentinamente a Izuku por las esposas con su mano izquierda. Sin dudarlo, con su mano derecha, Katsuki disparó la mayor explosión que pudo generar, enviándolos a él e Izuku volando hacia Eijiro. Katsuki continuó soltando una cadena de explosiones que los dispararon a los dos hacia Eijiro y los demás. Con una última explosión, Katsuki lanzó su mano derecha hacia adelante, su mano se enganchó en la mano extendida de Eijiro. Idiotas. Katsuki se rió entre dientes mientras los cinco todavía volaban por el aire. ¿Qué? Gritó Spinner en estado de shock. Bien, están distraídos. Esta es nuestra oportunidad ahora. Vámonos, sugirió Shoto, mientras los demás asentían y salían corriendo rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué todos se interponen en mi camino? Gruñó Shigaraki con ira.
No dejes que se escapen. ¿Dónde están los cazas de larga distancia? Gritó el señor Compres. Esos son Davi y Kurohiri, pero ambos están caídos. Respondió Spinner. Ustedes dos, acérquense. Ordenó Magne mientras comenzaba a activar su don. Dado que tanto Spinner como el señor Compres eran hombres, los dos comenzaron a rechazarse mientras Magne los polarizaba. Justo antes de que Magne pudiera disparar al señor Compres desde Spinner, los botes se abrieron repentinamente para revelar granadas paralizantes que explotaron de inmediato. Todos los villanos sufrieron vértigo y vacilaron cuando sus sentidos fueron asaltados. Aún así, Magne logró animar al señor Compres. Cañón de vuelo a la luz de la luna de ruptura de repulsión. Sin embargo, mientras volaba, vio una mano gigante que se acercaba hacia él. Oh, no, jadeó el señor Compres antes de que la mano lo aplastara como a una mosca. Debido al retraso en la creación de Momo con la obra de Melissa, Mt. Lady pudo levantarse antes y gigantificarse una vez más para evitar que alguien interceptara el intento de rescate de la estudiante. Intentemos otro tiro, gritó Magne, solo para recibir una patada en la cabeza de Gran Torino, quien rebotó y pateó a Twice y Spinner en la cabeza, dejándolos a todos inconscientes. Llegas tarde. Gritó Olmig con una sonrisa. Eres demasiado rápido. Gruñó Gran Torino. Izuku, al ver que Mt. Lady estaba levantado, así como otros refuerzos, miró a Katsuki, quien lo miró y asintió. Debido a la velocidad a la que iban, necesitaban que la explosión de Katsuki disminuyera la velocidad. Sin embargo, con ambas manos ocupadas, Katsuki no podía hacer los ajustes necesarios a menos que las soltara. Hasta pronto, dijo Izuku, haciendo que Ochako, Eihiro y Tenya miraran hacia atrás con sorpresa. Todos tuvieron que reprimir un grito de miedo cuando Katsuki soltó el puño de Izuku, soltándolo antes de disparar una pequeña pero dirigida explosión en su puño, enviándolo volando hacia el Mount Lady. Mount Lady, por favor atrápenme. Gritó Izuku. Mt. Lady rápidamente se dio vuelta al escuchar la voz de Izuku y lo vio caer hacia ella. Rápidamente logró atrapar a Izuku en el aire con su mano, respirando aliviada. Con su camino actual, si ella hubiera fallado, habría aterrizado justo entre su pecho, algo que quería evitar. Estuvo tentada de acusarlo de ser un pervertido si la situación no fuera tan grave. Mount Lady. Tómalo y vete. Ordenó Olmig. Mt. Lady estuvo tentada de discutir para quedarse, pero una orden directa del propio Olmig no era algo que pudiera ignorar, especialmente con la expresión del rostro de Olmig. Sin mencionar claramente que Izuku era alguien que los villanos querían, y alejarlo lo más posible fue una elección inteligente. Malditos mocosos, será mejor que me sigan. Gritó Mt. Lady mientras comenzaba a correr hacia donde estaban Katsuki y los demás, dando grandes zancadas para poder alcanzarlos fácilmente. Pronto, todos estuvieron sanos y salvos de regreso a la ciudad con la multitud. Ustedes, mocosos, están en muchos problemas. Resopló Mt. Lady mientras escoltaba a Katsuki y los demás. Afortunadamente logramos rescatarlos a todos. Cállate. No fui rescatado. Simplemente pensé que escapar con ustedes idiotas era mi mejor oportunidad. Gritó Katsuki, simplemente no quería interponerme en el camino de Olmig. Claro, lo que sea que funcione. Eihiro se rió entre dientes. Mientras tanto, Ochako abrazaba a Izuku con todas sus fuerzas, temiendo que desapareciera. Estoy bien, ¿puedes dejarlo ir ahora?, sonrió Izuku. No. Quiero quedarme así un poco más. Resopló Ochako. Izuku suspiró cuando Tenya llamó a Shoto, diciéndole que habían escapado con éxito mientras los demás les confirmaban lo mismo. Viendo que ahora era imposible reagruparse debido a la multitud, todos optaron por reunirse nuevamente en la casa de Momo tan pronto como pudieron. ¿No puedes quitarte esas esposas?, preguntó Mt. Lady, ¿no tienes superfuerza? Bandas inhibidoras de peculiaridades en cada brazalete, respondió Izuku, no puedo usar mi peculiaridad con estas puestas. Aparentemente, son las más fuertes del mercado. ¿Qué? 2 de ellos. Gritó Tenya en estado de shock, estas cosas son caras. Ni siquiera mi hermano estaba dispuesto a pedir una de ellas debido a lo mucho que costaba. ¿Eso significa que podemos venderlos si logramos que Melissa y Momo lo desactiven?, preguntó Ochako, con signos de yen apareciendo en sus ojos. Oye, si alguien va a recibir una parte, soy yo. Resopló Mt. Lady.
Antes de que Ochako y Mt. Lady pudieran siquiera entablar una discusión, la atención de todos se dirigió hacia el televisor grande más cercano. Es como un mal sueño. En un instante, Camino Ward ha quedado medio destruido. Aparentemente, All Might está luchando con un villano que es el líder de la Liga de Villanos. No solo ha destruido partes de la ciudad, sino también al villano. Parece estar luchando en pie de igualdad contra el símbolo de la paz. Un segundo después, todos pudieron ver a All For One disparando una onda de choque gigante a All Might, quien había decidido no esquivarlo para proteger a un civil que acababa de salir de uno de los edificios destrozados. Pasaron momentos cuando el polvo comenzó a asentarse para revelar a All Might en su verdadera forma emancipada. No. Sus secretos salen a la luz. Gritó Izuku en su mente mientras la multitud miraba con incredulidad. La mente de Katsuki instantáneamente comenzó a destellar al recordar haber visto a esa persona antes. ¿Cómo no recordar al hombre que agarró a Isashi por la cara y lo echó? Sus ojos se dirigieron hacia Izuku, quien no parecía sorprendido por la forma, sino más bien aterrorizado de que el mundo lo supiera ahora. Él sabe. Deku sabía sobre esto. Eso significa y hay una conexión entre él y All Might y esa peculiaridad secundaria que tiene, pensó Katsuki. No presionó para interrogarlo mientras sus ojos volvían a All Might, su ídolo, y en realidad tenía miedo por él. De vuelta en la casa Bakugo, Inko dejó caer la taza que sostenía al suelo en estado de shock ante la pantalla. La taza se hizo añicos cuando el té que había estado bebiendo se derramó por el suelo. Sin embargo, ninguno de ellos reaccionó, ya que estaban completamente concentrados en el televisor. Toshi-chan, es All Might. Jadeó Inko. El silencio reinó en la casa hasta ahí. Wow, te estás tirando al héroe número 1, dijo Mitsuki aturdido. Masaru habría sermoneado a Mitsuki sobre lo apropiado de la conversación, pero estaba demasiado distraído. En Inglaterra, Isashi, a pesar de haber cortado la mayoría de sus conexiones con Japón, todavía revisaba las noticias sobre Japón de vez en cuando. Después de todo, era su lugar de nacimiento. Estaba disfrutando de una taza de café y viendo las noticias cuando vio la revelación de la verdadera forma de All Might. Dejó caer su taza de café y se quedó mirando el televisor de su oficina privada. Mi exfamilia, lo sabe, All Might. Tartamudeó Isashi antes de que su mente finalmente colapsara y cayera inconsciente, echando espuma por la boca. Había planeado usar sus conexiones para reprimir a Izuku e Inko, para que nunca tuvieran éxito como una pequeña venganza. Aplastaría el sueño del niño y tal vez, si le apeteciera, tomaría a su ex esposa como amante. Todavía tenía mucho calor, y sería un castigo apropiado calentarle la cama. Eso se fue por la ventana cuando se dio cuenta de quién era Toshinori Yaji. All Might tenía muchas más conexiones de las que jamás podría soñar, y si alguna vez se las ponía en su contra, no sobreviviría. De vuelta con All Might y All For One. All Might sintió que su espíritu caía cuando All For One le dijo que Shigaraki Tomura era en realidad el nieto de su mentor, cuyo nombre real era Tenko Shimura. Durante todo este tiempo, el villano al que había perseguido, amenazado y herido era la familia de su mentor. Para él, sentía como si hubiera traicionado por completo a su maestro. Quería gritar, llamar mentiroso a All For One, lo que fuera. Pero sabía que All For One no mentiría sobre esto, no cuando la verdad podría doler mucho más. Su mente se quedó en blanco, tratando de encontrar alguna manera de disculparse con su maestro muerto cuando escuchó una voz. All Might, no pierdas, por favor. Suplicó la mujer herida que acababa de salir del edificio derrumbado. All Might alejó todos los pensamientos deprimentes y se centró en lo que era importante en ese momento. Derrotando a All For One. Con esfuerzo, empezó a canalizar One For All en su brazo derecho. Sabía que solo tenía suficiente para un ataque. Ya había pasado más de un año desde que le dio a Izuku One For All. Lo que significa que las brasas dentro de él casi se habían apagado, especialmente con su última pelea contra Wolfram. Aún así, seguiría adelante. Después de todo, incluso si le hubiera dado One For All a Izuku, nunca estuvo solo. Recordó su origen, su sueño. Un mundo donde todos puedan sonreír y vivir juntos. Veo que no fue suficiente desesperación, comentó All For One mientras flotaba de regreso al suelo, entonces permíteme arrastrarte aún más hacia el abismo del dolor. Con un chasquido de un dedo, aparecieron 4 gnomos más además de All For One. All Might frunció el ceño ante ese hecho, esperando que llegaran refuerzos pronto. Sin embargo, lo que sucedió después lo enfureció.
Izuku estaba mirando el televisor gigante cuando de repente sintió que algo subía a su garganta. Al principio, pensó que eran solo nervios y trató de reprimirlo. Luego, para su sorpresa, no pudo contenerse y vomitó. Lo que salió no fue vómito, sino un exudado gris que rápidamente comenzó a rodearlo. Deku / Midoriya. Inspiró a Ochako, Eijiro y Tenbya en estado de shock. Katsuki reconoció el cieno de inmediato y rápidamente se arrojó hacia Izuku. «Agárralo. Está siendo deformado», gritó Katsuki mientras intentaba abrazar a Izuku. Mt. Lady inmediatamente hizo lo mismo y su memoria recordó lo que Besgeanist había dicho. Nunca dudar, ya que cada momento podría ser el factor decisivo entre la vida y la muerte. Sin embargo, al igual que All Might intentó agarrar a Katsuki y Shigaraki pero falló, Izuku desapareció ante sus manos. Maldijo Katsuki en voz alta, sorprendiendo a la multitud que los rodeaba. «Tenemos que regresar». «¿Estás bromeando? Acabamos de escapar, no vas a regresar», respondió Mt. Lady. Además, All Might está allí, incluso si parece un esqueleto. Ya están en camino refuerzos, con Endeavor al frente. ¿También eres alguien a quien secuestraron? Si regresamos, ¿no? ¿Será simplemente regalarles al enemigo? Quédense todos aquí, ya están en suficientes problemas. Cualquier discusión que hubiera ocurrido se cortó cuando escucharon gritar a Ochako. Al darse vuelta, vieron en la televisión que All for One estaba agarrando a Izuku por la cabeza. Con Momo, Melissa y Shoto, todos miraron sus propios teléfonos celulares con horror al ver cómo Izuku regresaba a All for One. Momo y Melissa quedaron tan sorprendidas que ambas dejaron caer sus teléfonos celulares al suelo de cemento. Tsuyu, que estaba viendo las noticias en la mesa de la cocina, dejó caer su plato al suelo con miedo y shock. «One-chan, ¿estás bien?», preguntó Samidare mientras se acercaba rápidamente, recogiendo los pedazos rotos del cuenco mientras le ordenaba a Satsuki que se quedara donde estaba. Tsuyu no pudo responder mientras sus ojos estaban pegados a la televisión. Izuku se encontró cayendo a través de un lodo viscoso antes de que sus ojos pudieran registrar dónde estaba una vez más. Palideció cuando vio a All for One parado justo frente a él con su máscara de soporte vital puesta. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la mano izquierda de All for One se adelantó y sujetó su cabeza. «Déjalo ir», gritó All Might con ira. «Creo que no. ¿Qué tipo de maestro sería si no eliminara algunos obstáculos para mi alumno?», respondió All for One antes de dirigir su atención a Izuku. «Una pena. Esperaba que aceptaras mi oferta de ir con mi estudiante». «Solo querías que le pasara One for All», murmuró Izuku a través de la mano de All for One. «¿Es tan malo que un profesor le dé a su alumno todos los recursos para triunfar?», respondió All for One. «Al menos te habría compensado con cualquier cosa que quisieras dentro de lo razonable. Pero ahora es demasiado tarde». «All for One», rugió All Might mientras cargaba hacia adelante, solo para ser detenido cuando el Nomus le rugió. All Might estaba listo para usar todo en el Nomu, incluso si eso significaba sacrificar su vida para salvar a Izuku. «No. Debes guardar tus fuerzas para All for One», aconsejó Gran Torino mientras de repente se lanzaba hacia adelante, chocando contra uno de los Nomu. «Déjanos las patatas fritas a nosotros». De repente, otro Nomu quedó envuelto en cables, revelando que Besgeanist estaba de regreso. «De hecho, debes ser tú quien salve al niño. Por mucho que desee rescatarlo para pagar la deuda, no puedo hacerlo», gruñó Besgeanist, ignorando los hilos de sangre que corrían por su frente. El tercer y cuarto Nomu se volvieron hacia los otros dos, solo para ser alcanzados por las llamas enviadas por Endeavor. «All Might. ¿Qué diablos pasa con esa ciudad?», gritó Endeavor, enfurecido al ver a All Might en su verdadera forma. «Parece que llegamos a tiempo», murmuró el Gesot, «pero los Nomus no son como los demás. Sin mencionar que todavía tenemos que sacar a los heridos de aquí». De hecho, los Nomus que habían sido golpeados por Endeavor se estaban volviendo lentamente hacia los dos, ya regenerándose de las quemaduras. El Nomu que Gran Torino había abordado de repente pisó fuerte, recuperando el equilibrio antes de agarrar a Gran Torino por las piernas, cubriendo los poros de sus zapatos mientras lo golpeaba en el estómago, sacándole el aire. «Mierda, no puedo escapar. ¿Sabía instintivamente cómo funciona mi peculiaridad?», pensó Gran Torino mientras intentaba escapar.
Podía sentir que el gnomo comenzaba a aplastarle las piernas mientras la otra mano agarraba sus manos, tratando de partirlo por la mitad. Gran Torino. Gritó Besgeanist mientras intentaba enviar algunos hilos para ayudarlo a escapar, solo para que la ligera distracción le costara cuando el gnomo se liberó, brotando espadas por todo su cuerpo. Con un rugido, saltó hacia Besgeanist. ¿Qué harás, Olmig? ¿Abandonarás a tu camarada por este niño o abandonarás el futuro por el presente? Se rió All for One, sabiendo que tenía en manos del sucesor de One for All. Olmig elegiría salvar al niño, pero a costa de otros héroes. Esto retrataría a Olmig bajo una mala luz y podría cambiar su camino incluso si pierde. Oh, no debería demorarme más. Con tu peculiaridad sellada con las dos restricciones, debería poder robarla. Incluso si no puedo sellarlo para siempre con las nuevas peculiaridades que tengo recientemente adquirido. Se disculpó All for One con Izuku antes de usar su peculiaridad, All for One, en él antes de que Izuku o Olmig pudieran reaccionar. Bueno gente, ese fue el capítulo número 26, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado.